El plato fuerte. Y de hecho la presencia fundamental de Rosa Isela Rodríguez en esta mañanera se debió al parte que da en torno al caso de los migrantes que fueron privados de su libertad y después liberados allá en Tamaulipas. Hay que destacar que también se conectó vía remota el gobernador Américo Villarreal y el presidente López Obrador hizo pues las funciones de reportero porque le pregunta a Américo Villarreal: oye, ¿qué hay de esa versión de una presunta participación de policías estatales en este plagio masivo? Y entonces el gobernador dice: de entrada me ofende que estén planteando eso cuando nosotros somos partícipes, pero del esfuerzo para dar con el paradero de estos migrantes. Vamos a escuchar. Que en ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y del seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos a través de las cámaras de C5 y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones de un medio, que también nos daría a pensar que podemos suponer algo de ese mismo medio, ¿no? Pero no nos basamos en suposiciones, sino en una investigación sólida y científica. No deja de haber politiquería en la actitud de nuestros adversarios, tanto a nivel nacional como en algunos estados. También, además de esta falsedad de que participaron policías, lo cual, como usted dice, y tiene toda la razón, es ofensivo, se manejó de que si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas. También eso es rotundamente falso. Quiero dejar constancia, y lo puedo probar, de que en Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva y muy notoriamente a partir de que está usted en el gobierno. Ya estamos de regreso en Mañanera 360 y una de las cosas de las que hablaba el presidente a propósito de esta politiquería es también la versión que estaba corriendo de ingobernabilidad, de que había ingobernabilidad en Tamaulipas. Informar, dice el presidente, y entonces por eso saca hoy nuevamente las cifras de cómo ha evolucionado la incidencia del homicidio allá en la entidad y cómo ha ido bajando. Si vemos en el punto más alto, en 2018 se presentaban 97 homicidios, mientras que hoy estamos en una cifra de 23, no, ¿verdad? 31. 23 sí. Fue el punto más bajo de 2023 y luego 31 es el último dato del que se tiene registro, pero desde luego lo que se ve, si usted puede verlo en pantalla y si no se lo describo, es una línea descendente con algunos piquillos, pero en esa tendencia allá en la incidencia delictiva en Tamaulipas con respecto al homicidio. Y en los tiempos de más violencia en Tamaulipas gobernaba el panista García Cabeza Vaca, que hoy está refugiado ahí en los Estados Unidos y participando, ¿no?, dentro de la oposición. Sí, y antes de 2018, 2018 estaba Cabeza de Vaca todavía algunos años, pero de todas maneras ya con este gobierno federal empieza a bajar de una manera lenta y luego de una manera más clara. Si uno se va hacia atrás de 2018, lo que se ve es más bien una tendencia ascendente. Así es. Y exacto. Bueno, a propósito de estos migrantes, también uno de los temas de conversación es qué pasó. ¿Pagaron el rescate? ¿No pagaron? La propia Rosa Isela Rodríguez hace una relatoría y en esta relatoría se incluye que algunos migrantes sí habían pagado, o sus familiares
por su rescate, pero no todos. Pero sí fue la presión de las fuerzas federales la que significó, la que resultó en que los propios criminales dijeran vamos a dejarlos en libertad. Pero algunos quisieran establecer la narrativa de no, el Estado ni metió las manos. Fueron los propios criminales que cobraron y los dejaron, cosa que no fue así. Por eso es importante la relatoría que hace Rosa Isela Rodríguez. El pasado 30 de diciembre, cerca de las 19:30 horas, 32 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron secuestradas por hombres armados cuando viajaban en un autobús de la empresa Cetna, de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con la crónica realizada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, los secuestradores interceptaron a los migrantes en el Libramento Sur 2 en el municipio Río Bravo, en Tamaulipas, a bordo de 5 camionetas. De los 37 migrantes que iban en el camión, se llevaron a 32, dejando en el lugar a 5 pasajeros, 2 mexicanos y 3 venezolanos. De las víctimas, 26 son venezolanas y 6 hondureñas, 12 mujeres y 8 niñas, 9 hombres y 3 niños. Tras el secuestro, el chofer del camión llamó a las autoridades y se dirigió a la central de autobuses de Matamoros. En el camino, a la altura de la caseta de Nuevo Progreso, la Guardia Estatal los alcanzó y los escoltaron hasta llegar a su destino. Sabemos, por el testimonio de las víctimas, que fueron llevadas por un camino de terracería durante aproximadamente 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un autobús viejo. Llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias, despojados de sus teléfonos celulares y artículos de valor. En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre, los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. De inmediato, autoridades estatales y federales iniciaron la búsqueda de los migrantes con drones y binomios caninos en hoteles, moteles, fincas, cruceros estatales, bodegas de los municipios limítrofes de Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Vallehermoso y Matamoros. Durante horas, las autoridades rastrearon sus teléfonos celulares, entrevistaron a pobladores en búsqueda de indicios para localizar a los secuestrados. Fue hasta el miércoles 3 de enero que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó la localización con vida de los 32 migrantes secuestrados, a bordo de un camión local de transporte de pasajeros, en la autopista federal Reynosa-Matamoros, en el municipio de Río Bravo. De inmediato fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para su valoración médica, reportándose todos en buen estado de salud y sin lesiones. Los migrantes declararon que fueron liberados ante el amplio despliegue de las fuerzas federales de la zona. Por último, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país, pero el compromiso del gobierno federal con su seguridad es inquebrantable. Mañanera 360. Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con este caso. Y yéndose más a fondo, porque el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, planteaba que se está dando esta nueva forma de extorsión a los migrantes, en donde les están pidiendo que acudan a sus familiares para que les den dinero y entonces los liberan. Bueno, esto hizo que se hablara también, ya viendo las cosas más de fondo, de las nuevas formas legales y regulares de llegar a Estados Unidos para no atravesar este tipo de cuestiones. Y el presidente añadió a eso también esta otra parte que ha venido empujando y impulsando, que tiene que ver con el apoyo para el desarrollo de países y poblaciones centroamericanas, para que la gente no tenga que migrar de manera obligada. Si lo quiere hacer de manera voluntaria, bien, pero obligada es toda otra circunstancia. Entonces, hoy, a propósito de eso, revela
lo que fueron los acuerdos, o digamos, ya había adelantado varias cosas, pero hoy se va específicamente con lo que se acordó respecto a ese apoyo que Estados Unidos tendrá que dar económico para el desarrollo de Centroamérica, pero también se habló de los temas políticos, Venezuela y Cuba. Así es, y todo esto en estos 4 puntos que se abordaron ya con Mayorkas, con Blinken y parte de lo que comentó. 4 medidas. Una, 20,000 millones de dólares para países. 2, regularizar a cuando menos 10 millones de hispanos que tienen más de 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos. 3, suspender el bloqueo a Cuba y comenzar un diálogo bilateral. ¿Y cómo se sacrifica un pueblo por intereses políticos o ideológicos? 4, quitar todas las sanciones a Venezuela. Porque miren, ¿cuántos venezolanos de los 32? Y bueno, está la insistencia de ir a las causas. También está la política del retorno voluntario de los migrantes. Incluso el gobierno de México ha puesto a disposición aviones. Recientemente más de 300 venezolanos regresaron a su país. Y bueno, hay que destacar también que lo que dice el presidente es cierto. O sea, hay algunos migrantes que ya tienen arreglado su trayecto hacia los Estados Unidos, tienen los contactos de los polleros, y salen con la intención de llegar, y es muy difícil convencerlos de que no lo hagan, ¿no? Y esto genera pues todavía un problema que es una película que se sigue repitiendo en este país. Seguimos viendo estos capítulos en donde muchos de ellos son extorsionados, y si no se va a las causas, pues no se va a resolver nunca. Sí, y por esto este plan también de retorno que es complementario, en donde lo que se está ofreciendo es la oportunidad de trabajar bajo un modelo, digamos, de trabajar por un año de manera subvencionada bajo un modelo que es muy parecido o está basado en el modelo de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se capacita a las personas y luego eventualmente se les paga, y eso corre por cuenta del Estado, y eventualmente se les puede contratar en esas empresas en las que se han estado capacitando. Hoy el presidente, a propósito de eso, mostró rápidamente los resultados, no sé si los tenemos ahí, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido una gran inversión, por cierto, una gran inversión en contraste a lo que se había hecho como inversión en los jóvenes en otras administraciones. Me lo quitaron. Jóvenes Construyendo el Futuro, 2.8 millones de beneficiarios ya tiene en el país, 58 mujeres, 42 hombres, además de seguro médico. Y aquí estamos viendo los apoyos económicos que ya ascienden a 7,572 pesos. Programas que el gobierno de México extiende a países centroamericanos. Sí, ¿no? Y que no solo tienen que ver con el apoyo económico, sino con el hecho de que eso se convierte en una eventual fuente de trabajo. Este dato es muy importante. 6 de cada 10 jóvenes se quedan en el empleo o pueden conseguir empleo a propósito y a partir de este programa. Y ahí vemos el contraste de lo que se ha destinado a este programa, que en este sexenio se traduce en 109,000 millones de pesos, solo en este sexenio, contra 6,700 millones de pesos que se había destinado a programas destinados a jóvenes en 5 administraciones anteriores, 5 sexenios. Las 5 sumadas forman 6,700 millones de pesos, ¿no? Así es. Imagínense nada más, es otra cosa. El propio presidente lo ha destacado. Lo que pasa es que a los jóvenes no solo se les ninguneaba, sino se les estigmatizaba como ninis. Decían, es que ni estudian ni trabajan, no vale la pena invertir en los jóvenes, no tienen ganas de salir adelante. Es lo que decían, y era un gran pretexto para pues no establecer este tipo de programas, ¿no?
Así es, en general los apoyos, digamos, a las poblaciones vulnerables luego se traducen en esta clase de comentarios o de formas de pensar, porque lo mismo han planteado con respecto a los adultos mayores, ahora a los migrantes, ya lo empezamos a escuchar, pero bueno, esa es la política de este gobierno.